Primero que todo, felicitar por esta instancia, de verdad. Existe, primero que todo, la satisfacción del Ministerio Público de estar presente y como un buen invitado, agradecer la invitación que se nos cursara para participar en esta instancia académica. Esperamos colaborar desde esa perspectiva con el debate y con el tema a discutir. Como voy a iniciar los fuegos en esta materia, la verdad es que seguramente abordaré algunos temas para contextualizar un poco el tema a tratar. En concreto, en primer término, digamos, el tema que se plantea parte de una premisa que debería ser revisada en cuanto a si la exhibición de los imputados antes de ser puestos a disposición de los tribunales constituye efectivamente una afectación a la presunción de inocencia o no. En cuanto a ello, creemos que es discutible y tiene que partir el análisis de algunos conceptos que son básicos. Primero, del concepto de la presunción de inocencia. Sin lugar a dudas, este constituye uno de los pilares fundamentales del nuevo sistema procesal penal. No tiene una consagración constitucional salvo por la vía de los tratados internacionales y vía artículo 5 de nuestra Constitución. Sí, desde la perspectiva simplemente legal, el artículo 4, conocido por todo el Código Procesal Penal, se refiere a la materia y habla de la presunción de inocencia, señalando que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Doctrinariamente, este principio de inocencia, estado de inocencia también denominado, o de no culpabilidad, consiste en que toda persona es inocente y así debe ser tratada en tanto no medie una sentencia firme que declare su culpabilidad. Hay dos conceptos que son importantes: considerado y ser tratado como inocente, y es primordial priorizarlo y explicitarlo para los efectos de comprender su real sentido. El considerarlo como culpable implica que la carga de la prueba en el juicio penal corresponda al imputado, es decir, que deba acreditar su inocencia. Cuestión que, como sabemos, en nuestro derecho, en nuestro sistema, la regla es totalmente contraria. Y por otro lado, tratarlo como culpable consiste en imponerle por anticipado las consecuencias propias de la sentencia condenatoria. Y entre ellas, por supuesto, la privación de libertad, la más gravosa. Ahora, dentro de este contexto del tema, ¿cuál es el rol de jueces, defensores, el Ministerio Público y, por cierto, también de las policías en relación con este principio de inocencia? El artículo 4 no hace distinción alguna y, por lo tanto, debemos concluir que en cualquier posición o lugares en que nos encontremos, respecto del proceso penal, necesitamos o aparece imperioso la obligación legal de cautelar esta presunción de inocencia en cualquier etapa del proceso. En primer lugar, y naturalmente, de acuerdo a estas consideraciones que señalaba de considerarlo y tratarlo, principalmente la presunción de inocencia va a ser destinatario de su protección los tribunales de justicia. Sin lugar a duda, a la defensa también le cabe un lugar importante, en tanto tiene que velar porque ese ser considerado y tratado sea respetado en las instancias del proceso. Las mismas policías tienen una serie de limitaciones derivadas justamente del respeto de este principio, en tanto al tratamiento del imputado. Y el Ministerio Público, cabe la pregunta, bueno, ¿qué rol le cae dentro de la protección de este principio de inocencia? ¿Le cabe al Ministerio Público la obligación de respetar el mandato del artículo 4? La posición del Ministerio Público es compleja. Recordemos que quien tiene que destruir esa presunción de inocencia y trabajar para destruirla es precisamente el Ministerio Público. Sin embargo, la respuesta, por cierto, es afirmativa porque, como señalábamos, el artículo 4 no hace distinción alguna respecto de quién es el destinatario de la norma. Sin embargo, esto no significa que la entidad acusadora tenga que tener o deba ser imparcial.
La verdad es que, aunque está obligado a respetar la presunción de inocencia, se entiende que en el proceso quien sostiene, por cierto, la hipótesis de culpabilidad es precisamente la Fiscalía, y especialmente a partir de la acusación, donde algunos plantean ya la objetividad empieza a desaparecer, puesto que ya se ha formado la convicción del Ministerio Público de que la persona es culpable. Se considera, sobre todo en el sistema acusatorio, que la igualdad de armas y el principio de contradicción contrarrestan esa parcialidad natural de la Fiscalía. Cosa distinta, pero relacionada con el principio de inocencia, es el principio de objetividad, que sí, por disposición del artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, establece que los fiscales en el ejercicio de sus funciones deben adecuar sus actos a un criterio objetivo, debiendo investigar con igual celo, por cierto, no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también aquella que la eximan o extingan o atenúan. ¿Qué pasa con los medios de comunicación social en este juego? Como se vio en estos apartados, las autoridades tienen obligaciones expresas que les impiden violar la presunción de inocencia. Esta obligación, sin embargo, no aparece tan clara o tan manifiesta para los medios de comunicación. El Código Procesal Penal contiene algunas normas que regulan el acceso a las audiencias, en aras a proteger los datos personales, qué sé yo. Pero estas disposiciones no evitan ni deben limitar la búsqueda de información que naturalmente, por parte de los periodistas, requieren, puesto que implicaría coartar de alguna manera la libertad de expresión y de información, por cierto. El problema está más bien en la forma de hacerlo. Hace necesario en este punto plantear algo respecto del principio de publicidad, que también impera en nuestro sistema. Este principio permite, de alguna forma, que se ejerza un control social sobre la actuación de los tribunales, del Ministerio Público y de la defensa, particularmente cuando la defensa, por cierto, es de carácter público. Así, la acusación, la defensa, las pruebas, las sentencias deben ser públicas, conocidas y presentadas ante el público, directa e inmediatamente. Pero además la publicidad permite a la sociedad conocer y apreciar los valores resguardados por los tribunales. Así lo destacó en su oportunidad, y lo leo, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, que sobre el particular expresa: si se tiene en cuenta que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José de Costa Rica exigen que el proceso penal sea público, salvo calificadas excepciones, el juicio oral aparece estrechamente vinculado con la garantía de un racional y justo procedimiento que contempla nuestra Constitución política. Además de constituir una garantía, este mecanismo tiene la virtud que la Administración de Justicia cumpla con su función de resolver conflictos de un modo que sea percibido como legítimo por la comunidad, aumentando su confianza en el sistema jurídico. El enjuiciamiento público permite socializar más directamente el mensaje de que existe una respuesta estatal frente a los actos de la sociedad que la sociedad considera merecedores de reproche social. Tal publicidad, además, por cierto, es la mejor garantía también de que el imputado tendrá por su lado un juicio justo. Solo con publicidad se garantiza también un debido proceso. La excelentísima Corte Suprema al respecto también, el año 2001, emitió instrucciones a los tribunales integrantes, señalando que las actuaciones ante los tribunales de garantía, por la naturaleza del nuevo sistema, son públicas, sin perjuicio de que los tribunales, y ahí están las excepciones, puedan disponer a petición del fiscal o de otro interviniente su reserva. Lo que solo, dice la Corte Suprema, corresponderá acoger cuando la gravedad de los antecedentes o sus circunstancias lo hagan aconsejable. Ayer escuchábamos al señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, Sergio Muñoz, refiriéndose ampliamente al concepto de publicidad, después ratificado con
las palabras del ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, don Rodrigo Biel Melgarejo, que se referían ampliamente a esta apertura que existe por parte de los tribunales hacia la publicidad de los actos que desarrolla la magistratura. Ahora, el ejercicio del principio de publicidad afecta la presunción de inocencia del imputado. Existen formas diferentes de atender la tensión entre estos derechos. En Europa, por ejemplo, el derecho que prevalece es el derecho a la personalidad, en el último tiempo. Ese enfoque que salvaguarda la privacidad, la dignidad personal y la presunción de inocencia de los actores de los procesos, de cualquier injerencia de los medios. El Consejo de Europa emitió una recomendación en su oportunidad sobre la provisión de información a través de los medios noticiosos en relación con el procedimiento penal. Esta directiva reconoce como principio el derecho a recibir información sobre la actuación de las autoridades del sistema de justicia penal y, en consecuencia, la facultad de los periodistas y medios de informar libremente sobre el funcionamiento del sistema, siempre y cuando la información proporcionada a través de los medios respete la presunción de inocencia, la exactitud de la información, el acceso a la información en condiciones de igualdad para todos los periodistas, la protección de la privacidad, el derecho de réplica, etc. En nuestro Código Procesal Penal hay algunas normas que seguramente van a salir a colación en el panel, y referido ya más a la temática de la exhibición de los imputados previo a ser puestos ante los tribunales de la República. Y el artículo 92 va a cobrar naturalmente, digamos, una de los enfoques. Dispone o impone la obligación, la prohibición a la policía de informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos y otras personas que se encontraren o pudieran resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible. Otra norma que aparece también necesario citar es la del artículo 182, que se refiere a al secreto de las actuaciones de la investigación, que las actuaciones del Ministerio Público y las policías serán secretas para terceros ajenos. Se regula las situaciones excepcionales en que se decreta el secreto para los intervinientes y establece también la obligación a los funcionarios que hubieran participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tuvieran conocimiento de tales antecedentes, están obligados a guardar secreto respecto de ellos. Y por último, otra norma que también converge dentro de la discusión es la del artículo 289 del Código Procesal Penal, pero que está referida a los principios del juicio oral y establece puntualmente la publicidad en la audiencia de juicio oral. Y la audiencia de juicio oral será pública, ¿cierto? Y establece las excepciones, pero solamente cuando considere que ellas resulten necesarias para proteger la intimidad, el honor, la seguridad de cualquier persona que debiera formar parte del juicio, etcétera. Ese es el contexto y da algunas alternativas para limitar esa publicidad, impedir el acceso al público, prohibir al fiscal y a los demás intervinientes, etcétera, que den información respecto de los antecedentes del juicio. Al respecto, y tomando en consideración la base de estas normas, María Inés Horvitz y Julián López señalan que estas normas, las normas transcritas, dicen relación con un ámbito especial de tensión entre dos derechos fundamentales, que es el derecho a la información y el derecho a la honra. Derecho a la información, derecho a la honra, garantizada durante el procedimiento penal por el principio de presunción de inocencia. La sociedad, señalan, tiene derecho a ser informada del modo en que se ejerce la acción penal pública y la administración de justicia penal. Este derecho está vinculado, por cierto, al principio de publicidad del procedimiento, factor, dicen, democrático de control sobre el mismo y al de transparencia en la actuación de los órganos vinculados a la persecución penal de los delitos. Pero asimismo debe tenerse en cuenta, señalan los mismos autores, que con la mera imputación de un delito se está afectando
y de allí la afectación del derecho a la honra, la imagen y honra de una persona, pudiendo derivarse de ellos graves y múltiples perjuicios para la misma. Hacen alusión a la jurisprudencia alemana de cómo ha solucionado este conflicto por la vía de la ponderación. Señalan, ella ha establecido que por regla general prevalece el interés público de la información en el supuesto de personajes públicos o de casos de alta connotación o muy grave. Y, por tanto, en dichos supuestos estaría permitida la identificación del imputado y una mayor información acerca de las circunstancias de la imputación. Por el contrario, en los supuestos de criminalidad leve o mediana, la regla es el anonimato. ¿Qué pasa con la prohibición del artículo 92 dirigido a las policías fundamentalmente para no entregar la información? Primero, la prohibición alcanza nada más y nada menos que a las policías. Por lo tanto, no se puede extender o aplicar a otras personas, instituciones, organismos, ni siquiera a los medios de comunicación. No constituye la norma del artículo 92 del Código Procesal Penal un caso de reserva o secreto, sino que una regla de actuación dirigida específicamente para los funcionarios policiales. Y cito aquí la excepción contemplada en el artículo 8, párrafo 5 en la Convención Americana de preservar los intereses de la justicia. Señala, en cuanto a la prohibición a los intervinientes y sus defensores de entregar información y formular declaraciones a los medios de comunicación social, no apunta a guardar reserva, porque el juicio es público, sino a evitar que alguno de los intervinientes pueda manipular las decisiones judiciales presionando a través de la opinión pública para sacar ventaja de sus contrincantes. El principio general que se consagra es la publicidad general, es decir, tanto interna como externa. Este ámbito acotado que nos señala el artículo 92, ajeno al secreto y conectado más bien con la preservación de la labor que desarrolla, que desempeñan los tribunales, impide que se pueda buscar amparo en él, en esta norma, para decretar prohibiciones de informar a los medios de comunicación social o a otros intervinientes del proceso penal. Queda en evidencia esta afirmación de la historia de esta norma. En la Cámara de Diputados se hizo presente en su oportunidad que esta disposición aparecía como contradictoria con el proyecto a la sazón sobre la libertad de prensa, lo que hacía necesario precisar qué es lo que se quiere evitar que se conozca. Se aclaró que el objeto de la disposición es impedir que los funcionarios policiales proporcionen información a la prensa antes de que la conozca el fiscal o el tribunal. La originalidad del proyecto es que no existe ya el secreto de sumario, todo es público en estos procesos, por lo que en principio, señala la Comisión al abordar este tema, no habría ninguna razón para que la policía esté impedida de proporcionar la información a la que tienen acceso las partes. No tendría sentido tener un juicio oral abierto si se prohíbe informar. Es más, al respecto hay una declaración de la Asociación Nacional de Magistrados de la época que coincide naturalmente con esta premisa y la hacen ver en una nota o en una presentación ante la Cámara. Se puso de relieve que uno de los principales énfasis estaba en la publicidad. La publicidad que se consagra se da en distintas etapas y de distintas fuerzas, depende de la etapa del procedimiento en que estemos. Donde la mayor restricción a la publicidad se da son las etapas preliminares de la indagación, porque el principal objetivo es preservar los antecedentes para evitar que el fracaso de la indagación, pero la publicidad va apareciendo en la medida que va avanzando la investigación hasta un momento importante como es la acusación, donde ya prácticamente se dan cuenta, o la publicidad queda bastante restringida, y la mayor expresión de la publicidad es en la etapa del juicio oral. El Senado al respecto estuvo de acuerdo en que la mayor transparencia de la gestión policial
y el hecho de que sus actividades deben ser conocidas, siempre que exista la debida coordinación con el fiscal a cargo del caso o esté prevista dentro de las instrucciones generales que sean aplicables con el objeto de evitar que se vea afectada la investigación. El trasfondo del problema: la exhibición de imputados antes de ser puestos a disposición de los tribunales. Constituye primero la pregunta, y como ya señalaba al principio, constituye una afectación del principio o estado de inocencia. Y en el caso afirmativo, la última pregunta: ¿a quién le corresponde controlar esa circunstancia? Respecto de lo primero, si hay afectación al principio de inocencia, así a priori, la verdad, no. Que no. Si consideramos la presunción de inocencia como una regla meramente procesal que impone, en este caso, por ejemplo, al ente persecutor la obligación de acreditar, más allá de duda razonable, los presupuestos de la responsabilidad penal del imputado, no se ve alterada aquella por la mera exhibición de los imputados en la forma antes dicha, sobre todo teniendo en consideración que ya señalábamos que la restricción legal dice relación con considerar y tratar a una persona como inocente. Y precisamente a quien le compete la obligación de considerar y tratar como inocente es primordialmente al tribunal. No se ve de qué forma esta exhibición pueda afectar ese considerar o tratar en los términos que ya lo habíamos anotado. Los jueces resuelven conforme a derecho y al mérito de las pruebas que se entregan ante ellos. Por lo tanto, una situación fáctica como la descrita está lejos de afectar o mellar esa convicción. Otra cosa es que tal exhibición, especialmente teniendo en consideración, y traigo a colación, el artículo 92, pudiera afectar otras garantías de los imputados, tal como ya lo habíamos señalado con Horvitz y Julián López, su derecho a la honra o su dignidad como ser humano. Si consideramos el principio de inocencia como un verdadero estado en que se encuentra el imputado, más allá de una mera presunción juris tantum, en que no solo le beneficie la regla procesal anotada, sino que la obligación, especialmente los agentes del Estado, de tratarlo como inocente, la conclusión en el fondo no se modifica, pues aplicando un principio de realidad, tal exhibición, desde luego descartando la situación particular de los menores infractores de ley, el mismo inculpado participará a poco andar, pocos minutos después, pocas horas después, en una audiencia que por mandato legal es pública y al que tienen derecho a asistir también los medios de comunicación. La exhibición de los imputados antes de ser puestos a disposición del juez de garantía ¿constituye una vulneración del artículo 92? Esa también es otra cuestión que deberíamos resolver. Una acción informativa de la policía dirigida directa y concretamente a proporcionar a los medios de comunicación la identidad de una persona detenida, indudablemente constituye una violación flagrante de esta disposición legal. Ahora bien, en la determinación de esta infracción hay que ser un tanto cuidadoso, no solo por la finalidad que ya decíamos se desprende de la historia fidedigna de la norma, sino también porque en la práctica los imputados son filmados, fotografiados o vistos por el público en circunstancias en que la policía cumple con el traslado del mismo al tribunal, cumpliendo sus funciones. Sin ir más lejos, ayer veíamos en televisión la detención de unos imputados filmados por una persona. Hoy día los celulares nos permiten estar en el momento mismo de la detención y eso se lleva a las redes sociales, lo toman los medios de comunicación y se publicita incluso antes de que estén en disposición de las policías. En tanto, estando en disposición de las policías, los policías tienen que trasladarlo al tribunal, por lo tanto, los medios de comunicación o cualquier persona podría eventualmente captar esas imágenes al momento
o de salir del lugar de detención o al ser entregado o puesto a disposición del tribunal. Y vuelvo a que en pocos minutos más va a haber una audiencia pública donde todas estas personas están invitadas a participar, de tal manera de que la exhibición propiamente tal de la cara o del rostro del imputado nos presenta estas dificultades. Distinto es lo que señalaba en cuanto a la afectación flagrante de esta norma, cuando doy a conocer efectivamente los datos concretos de una persona en forma dolosa, como lo exige el tipo penal, que posteriormente me voy a referir. ¿Tiene el Ministerio Público mecanismos de control en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la prohibición del artículo 92? A menos que la conducta desplegada, insisto, sea constitutiva de un delito, ninguna. Salvo la persecución de un hecho como el que señalaba de entregar flagrantemente los antecedentes en forma dolosa, digamos, a los medios de comunicación, ninguna. Así lo señala María Inés Hodges, dice: el Ministerio Público carece de atribuciones disciplinarias sobre los funcionarios policiales que cumplen tareas de investigación criminal. Estos siguen dependiendo orgánicamente de las autoridades de su respectiva institución, las únicas que legalmente pueden ejercer la potestad disciplinaria de los mismos. En caso que constituya delito, habría que distinguir para determinar si hay una persecución penal posible acá. Si esta violación de la identidad del imputado afecta actuaciones de investigación que en virtud del artículo 182 deben permanecer secretas para terceros ajenos al procedimiento, el Ministerio Público tiene la potestad de perseguir plenamente tal infracción en virtud de la violación de secreto del 246 del Código Penal, que sanciona al empleado público que debe revelar los secretos de que tenga conocimiento en función o en ejercicio de su cargo. Sin perjuicio de la anterior, de esa figura también puede ser constitutiva de otro delito, por ejemplo, abusos contra particulares, del 255, o el incumplimiento de deberes militares que establece el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar. No quiero extenderme más, parece que estoy más o menos en tiempo. Sí. A modo un poco de resumen de lo que se plantea, volviendo un poco al inicio. Primero, determinar si efectivamente esta situación concreta de la exhibición afecta el principio de inocencia. Creo que los derechos que eventualmente se conculcan o que están en colisión son otros, y en eso comparto lo que señala Horvitz y López respecto de la afectación puntualmente o la colisión entre la publicidad o el derecho a informar y la honra. Además que aparece desde el punto de vista práctico poco razonable entrar en esta discusión en circunstancia de que a pocos minutos el imputado va a ser exhibido en una audiencia pública, que además está regulada legalmente en que los antecedentes o la exhibición del imputado deba realizarse por su carácter, insisto, de pública. Y las formas de control son por la vía legal, tanto reglamentaria desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, el caso de las policías, o en el caso del Ministerio Público frente a la comisión de ilícitos. No veo alguna otra alternativa de control, ni siquiera, digamos, por disposiciones de los tribunales concretamente. Eso. Muchas gracias.